Sensores de posición angular. Antes de comenzar con lo que son los sensores de posición, hay que revisar lo que es la definición de un sensor. Bueno, los sensores son un dispositivo eléctrico o mecánico, el cual sirve para medir magnitudes físicas, lo que se traduce en valores medibles para ayudar a interpretar una magnitud. Estas magnitudes pueden ser de luz, de temperatura, presión, movimiento o sonido. Luego de conocer la definición, hay que saber las características de los sensores, que pueden ser utilizadas para cualquier tipo de sensor. Estas son el rango, la exactitud, la repetibilidad, la reproducibilidad, la resolución, el error, la no linealidad, la sensibilidad y la excitación. El rango, como todos sabemos, se refiere al valor máximo y mínimo que puede llegar a tener el sensor, o sea, sería como el rango de trabajo del sensor, y esto generalmente está definido por el fabricante, pero en ocasiones el usuario puede definirlo según le convenga. La exactitud se refiere a la desviación de la lectura respecto al valor real. Acá se ven distintas lecturas de un sensor y este sería el valor deseado, esta línea, 70. Y acá el rango de exactitud serían más o menos 5%, que sería el rango que acabamos de hablar. La repetibilidad es se refiere a, a reproducir una lectura con una precisión dada. Y la reproducibilidad se refiere a tomar medidas distintas bajo condiciones distintas. Esto se puede ver acá, que estas son medidas que se toman, por ejemplo, en un tiempo, luego se toma otra medida en otro tiempo, luego en otra medida en otro tiempo, que son cada 10 segundos puede ser. Y si se fijan acá, todas son iguales y este es el valor esperado. Entonces, o sea, quiere decir que el sensor tiene una buena repetibilidad, porque todas sus lecturas arrojaron el mismo valor. La resolución se refiere a la medida más pequeña que puede llegar a tomar el sensor. Por ejemplo, acá tenemos un sensor de 0,001 milímetros o puede ser de temperatura de 0,5 grados. Esto quiere decir que más o menos define la precisión que puede llegar a tener el sensor. El error quiere decir el valor medio entre el valor teórico y el valor experimental. El valor teórico sería como el valor real, por así decirlo, o tomado empíricamente, y el valor experimental es el valor que se está tomando el sensor. Mientras el error sea menor, el sensor va a ser más preciso. Las no linealidades se refiere a la desviación de la medida real, que estas pueden ser la saturación, la zona muerta o la histeresis. Acá se puede ver este gráfico de la histeresis, que se muestra que la señal de ida no es la misma que cuando es de vuelta, y esto ocurre en materiales ferromagnéticos. La sensibilidad se refiere a la razón de cambio frente a cambios en la entrada, quiere decir cómo responde el sensor frente a cambios de lo que está tomando lecturas, si responde rápido o lento. Eso quiere decir la sensibilidad, si es más sensible o menos sensible. La excitación se refiere a la cantidad de voltaje o de corriente que es necesario para hacer funcionar el sensor. Y ahora vamos a ver los tipos de sensores angulares. Dentro de esto, los más comunes son los sensores resistivos, los sensores inductivos, los sensores magnéticos y los sensores ópticos. Los sensores resistivos son el típico potenciómetro que se puede ocupar en electrónica, y este tiene una relación eléctrica del cual toma referencia de el pin central
en función a estos dos pines que son el A y B, por ejemplo en este. Esto en los potenciómetros pueden ser lineales, pueden ser logarítmicos, que son generalmente utilizados en audio, pueden ser senoidales, que la resolución es proporcional al seno del ángulo de giro, y pueden ser multivuelta, que son los tripod. Los componentes de un potenciómetro, o mejor dicho, con qué material están fabricados, el principal es carbón, porque es más barato, y lo malo que tiene ese material es que tiene poca vida útil, tiene mucho desgaste, y la lectura puede variar con la temperatura. En los sensores inductivos tenemos el RVDT, los resolvers y los synchro resolvers. El RVDT es un transformador diferencial rotativo. Consiste en un material ferromagnético en el rotor, el cual gira y va induciendo una corriente en este secundario. Este es el primario al que está conectado, que es la entrada que va excitando acá, y esta es la salida, y en función a la orientación que está este material va a ser la salida proporcional al ángulo en el que está. Acá se tienen los resolver o synchro resolver, que son sensores analógicos con resolución infinita. Estos constan de un estator y un rotor. El estator a su vez consta de tres transformadores, los cuales son la referencia, uno que da una señal de salida de seno y otro que da una señal de salida de coseno. Acá se ve un esquema donde se puede ver el transformador que da la señal de coseno, este otro transformador que da la señal del seno, y este es el transformador de referencia. Acá lo que sucede es que esto comienza a girar ese transformador, y acá comienza a inducir una corriente, y que la salida es proporcional al ángulo de giro. Pero como se tienen dos, de hecho tres, acá se forma una serie en función al ángulo en que se está trabajando. Y acá generalmente cuando va girando esto tiene una fase. Por ejemplo, este tiene una fase y este puede estar en cero. No sé, por ejemplo en 90 grados. Por ejemplo, si se comienza en 0 grados, la referencia tiene una fase, el seno está en 0 y el coseno tiene la misma fase que la referencia. Pero si se pasa de 0 a 90 grados, la referencia sigue siendo la misma fase, pero el seno ahora cambia de fase y sigue a la fase de la referencia. Luego de eso, el coseno pasa a 0. Y así, al pasar de 180, 270 y 360. Con esto se logra una combinación única entre cada ángulo, lo que se traduce en una precisión casi infinita. Los sensores magnéticos. Dentro de los sensores magnéticos está el sensor magnetoresistivo, que mide la resistividad eléctrica de un material en función a la variación del campo magnético. Acá se ve un esquema, el cual tiene un disco con imanes a su radialmente, y acá se ve el sensor. Aquí se ve que está sensando y está cerca del campo magnético. Entonces lo que sucede acá, que cada vez que gira el disco va induciendo un campo magnético y va cambiando su polaridad. Lo que hace en el sensor es cambiar la resistividad eléctrica, y en función a esos cambios va a ser la salida que se va a obtener, y con eso se obtiene la posición en que está este disco, o eventualmente la velocidad. Los sensores de efecto Hall es un sensor que mide la tensión entre dos puntos de un material conductor con un campo magnético.
Este es el sensor y cuando detecta un campo magnético produce un diferencial de potencial entre sus pines. Acá se puede ver que este imán permanente se está moviendo en esta dirección, en esa dirección. Generalmente el imán se instala en el eje de la máquina a medir la velocidad o posición, por ejemplo en un motor, y cada vez que gira, da una vuelta, el sensor detecta el paso y, y tira una señal detectando eso. También hay otra configuración que es que se instala el sensor acá arriba, o sea, el imán se instala acá arriba y con eso al estar ahí en esa configuración el sensor está todo el tiempo está sensando el campo magnético. Sin embargo, cuando se le acerca un material ferromagnético, por ejemplo un metal, se le acerca y el campo magnético tiende a irse al metal, lo que produce un cambio en el sensor y se puede medir. Entonces esto significa que se puede medir la presencia de un metal, que es como la base de los detectores de metales. Ya, los sensores ópticos tenemos dos tipos, que son los incrementales y los absolutos. Bueno, los sensores ópticos son más que nada un disco con múltiples ranuras para dejar pasar e interrumpir la luz, que generalmente es infrarroja. El encoder incremental la desventaja que tiene es que se necesita una marca para el cero, para obtener el inicio de la cuenta, por así decirlo. Acá se ven los dos sensores y esta es la salida que tiene. Este es un encoder de cuadratura que tiene dos salidas y permite saber el sentido horario y el sentido antihorario en función a cómo se comportan estas salidas. Estos dos sensores están desfasados en 90 grados, lo que permite esta forma de onda. Y no se muestra el sensor de la marca cero porque solamente da un pulso cuando pasa por la ranura. El resto del tiempo es cero o uno, dependiendo de cómo esté configurado. Y por último tenemos los encoder absoluto, que este es similar al encoder incremental, me refiero a la construcción, ya que tiene un disco con ranuras y sensores, pero este tiene la diferencia que el disco está codificado, ya sea en codificación binaria o en código Gray, lo que permite que cada ángulo tiene una distinta codificación o numeración, permitiendo así conocer la posición angular absoluta, lo que lo hace más idóneo en aplicaciones como por ejemplo servomotores, donde se requiere una posición absoluta. Y otra característica que tiene es que como la posición no depende solamente del disco, cuando se desenergiza la máquina y luego se energiza, la posición, por así decirlo, queda guardada, porque está en el disco. O sea, a no ser que se mueva el disco, pero la posición siempre va a ser la misma si es que esto está así. Y eso es todo, muchas gracias.